Bien, vayamos a Primera de Tesalonicenses. Aunque las cartas de Pablo en la Biblia comienzan con Romanos y terminan con Segunda de Timoteo, hasta donde sabemos, no fueron escritas en ese orden. Hay ciertas indicaciones en algunas cartas en cuanto al momento en que fueron escritas. Probablemente Pablo se convirtió unos 6 años después de que Jesús murió y resucitó. Y Primera de Tesalonicenses fue probablemente la primera carta de Pablo entre todas las que están en la Biblia, escrita probablemente unos 15 años después de su conversión y quizás 5 años después de haber comenzado su primer viaje misionero en Hechos capítulo 13. Así que Primera y Segunda de Tesalonicenses fueron, hasta donde sabemos, las primeras cartas que Pablo escribió. Y este es el orden en que creo que se escribieron las otras cartas. Primera y Segunda de Tesalonicenses, luego Gálatas, luego Primera y Segunda de Corintios, luego Romanos. Después tenemos 4 cartas que fueron escritas en prisión: Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Cuando lean esas 4 cartas, recuerden que fueron escritas desde prisión. Les dará más comprensión sobre estas cartas. Y luego tenemos las 3 últimas cartas: Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo fue la última carta que escribió. Ese es el orden en que fueron escritas. Es interesante notar que la primera carta que Pablo escribió trata mucho sobre la segunda venida de Cristo. El tema principal de la carta es estar preparados para el regreso de Cristo. La iglesia en Tesalónica era una iglesia perseguida. Pablo había sido preparado para ministrar a las personas allí, al haber sido perseguido él mismo en Filipos antes de llegar. Mencioné cómo debemos ser pequeños precursores para otras personas. No puedes alentar a una iglesia perseguida si tú mismo nunca has sido perseguido. Y lo veo de esta manera. Dios sabía que la iglesia en Tesalónica iba a sufrir mucha persecución. Así que antes de enviar a Pablo a Tesalónica, ¿qué hizo Dios? Permitió que Pablo fuera encarcelado en Filipos. Puedes leer eso en Hechos capítulo 16. Él pasó por persecución en Filipos y luego fue a Tesalónica. Y así Pablo llegó allí recién salido de una experiencia de persecución. Y luego, más tarde, cuando los cristianos de Tesalónica fueron perseguidos, comprendieron que el gran apóstol Pablo, que les dio el evangelio y estableció la iglesia allí, también había sido perseguido. Así que cuando Dios te prepara para un ministerio, y Él sabe lo que esa iglesia va a enfrentar, te preparará haciéndote pasar por lo mismo para que puedas ministrar a esas personas en esa iglesia de una manera poderosa y no solo en teoría. Así que no te sorprendas de las cosas por las que Dios te haga atravesar, porque es una preparación para tu ministerio futuro. Y en Primera de Tesalonicenses 1, verso 3, Pablo habla primero acerca de la fe, el amor y la esperanza, su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza. Y en los versículos finales del capítulo 1, él habla sobre lo que es el verdadero arrepentimiento. Esta es una de las definiciones más claras de verdadero arrepentimiento entre todos los versículos de la Escritura. Dice, ellos mismos cuentan acerca de nosotros, es decir, los otros que escucharon la palabra de Dios de ustedes, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Así que el arrepentimiento es, si estás frente a ídolos, te das la vuelta hacia Dios. Cuando vives en pecado, estás de cara a los ídolos y de espalda a Dios. Tu ídolo podría ser tú mismo.
Podría ser tu novia, podría ser dinero, podría ser tu trabajo, podría ser tu ambición, podría ser simplemente el placer pecaminoso. También podría ser ídolos visibles. Hay muchos tipos de ídolos. Arrepentirse, darle la espalda a todos esos ídolos y volverse hacia Dios, de modo que ahora tus ídolos quedan detrás de ti. Ahora, una persona que no le ha dado la espalda a estos ídolos que acabo de mencionar, no se ha arrepentido verdaderamente. Algunas personas están tratando de mirar a Dios y al mismo tiempo mirar a sus ídolos. Sus ambiciones e intereses están en el mundo, pero también quieren el cristianismo. Son las personas más infelices del mundo. Las personas que viven totalmente para estos ídolos del placer y el dinero son muy infelices, pero las personas que viven totalmente para Dios son felices. Las personas más miserables del mundo son aquellas que intentan vivir para ambos. Es como tener los pies en dos botes que van en direcciones opuestas. Te partirán justo por la mitad. Así que muchos de los problemas que las personas enfrentan en su vida cristiana se debe a la falta de un fundamento adecuado. El arrepentimiento es uno de esos fundamentos esenciales en la vida cristiana y debe ser un arrepentimiento total para que sea efectivo. Así que necesitamos examinar nuestra vida. Puede ser cualquier cosa. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Incluso podría ser un líder cristiano. Él podría ser tu ídolo. Algunas personas convierten cierta doctrina en un ídolo. Siempre están hablando de eso. Así que debemos asegurarnos de no adorar nada más que al único Dios vivo y verdadero. Y una vez que te vuelves a Dios, dice el verso 9, se convirtieron de los ídolos a Dios para servirle. No solo nos damos la vuelta, no. El resto de nuestra vida, si realmente te has arrepentido, es para servir al Dios vivo y verdadero y esperar el regreso de su Hijo desde el cielo. Aquí tenemos una descripción perfecta de lo que es el arrepentimiento y la fe. Esto es conversión. Una persona que se ha convertido de esta manera tiene un buen fundamento. Ha renunciado a todos sus ídolos y les ha dado la espalda. Ha puesto el dinero, la comodidad, el sueño, la comida, la opinión de las personas y todo lo demás en su lugar correcto. Se ha vuelto a Dios y su objetivo principal en la vida a partir de ahora es servir a Dios. Puede que tengas un trabajo secular, pero el arrepentimiento significa que tu objetivo principal en la vida es servir a Dios y lo sirves no sin expectativa de nada, sino esperando y aguardando la segunda venida de Jesús desde el cielo. Dice el verso 10, y esperar de los cielos a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Es bueno que todos revisemos si nuestra experiencia corresponde a lo que dicen los versos 9 y 10. En el capítulo 2, Pablo les recuerda, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Y si leen en los Hechos de los Apóstoles, encontrarán la oposición que enfrentaron. Y a pesar de toda esa oposición, Pablo proclamó el Evangelio y fue un ejemplo para los tesalonicenses de alguien que no tenía miedo a la persecución por causa del Evangelio. Ese fue un gran testimonio. Luego dice en el verso 3, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Y Pablo continúa diciendo algo sobre su ministerio a lo que todos deberíamos prestar atención. La forma en que deberíamos hablar. Verso 4. Hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Ese debería ser el testimonio de todos los que predican el Evangelio o enseñan la palabra. Siempre deben de decir, no estamos hablando para agradar a nadie sentado aquí.
Estamos hablando para agradar al Dios Todopoderoso que nos ha confiado el Evangelio. Y dice en el verso 4 que Dios examina nuestros corazones para ver si predicamos de una manera que le agrade. Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses, así es como les predico y así es como ustedes deben predicar a otras personas. Pablo enfatizó esto también a los Gálatas. Pablo enfatizaba a menudo que nunca buscaba agradar a los hombres. Es uno de los requisitos fundamentales. Buscar el honor de los hombres es un pecado que no se reconoce lo suficiente en la cristiandad. Reconocemos otros pecados, pero no reconocemos este terrible pecado de hacer algo para buscar el honor de los hombres. Buscar la honra de los hombres es un pecado muy grave. Vimos en Galatas 1, verso 10, que una persona así nunca puede ser siervo de Cristo. Luego dice en el verso 5, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. Nunca dijimos nada para complacer a alguien sentado allí o alguna persona rica o influyente. Nunca adulamos a nadie. Cuando hablábamos con las personas individualmente, no usábamos palabras aduladoras. Hay muchas palabras de adulación. Muchos predicadores adulan a los ricos y a los influyentes para obtener algún beneficio de ellos cuando lo necesiten. Pero un verdadero siervo de Dios nunca adulará a nadie. Otra cosa que leemos sobre el ministerio aquí es que nunca predicamos nada para ganar dinero. Verso 5, ni con pretexto para sacar provecho. Saben, la gente puede predicar de tal manera que en el fondo los motive a la codicia. Por ejemplo, van a un lugar determinado y saben que si predican de cierta manera, la gente estará feliz y les darán una buena ofrenda. Pero si predican toda la verdad como Dios quiere que la digan, puede que no reciban nada, puede que incluso los echen y no quieren eso. Así que hablan de una manera que agrada a la gente. Debemos examinar nuestros motivos. Y luego él dice acerca de la predicación en el verso 6, tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Otra cosa que dice en el verso 6 es que tampoco imponía su autoridad sobre ellos, aunque como apóstol podía haberlo hecho. Aquí encontramos varios versículos que nos enseñan cómo podemos servir al Señor. Es un pasaje maravilloso. Todos los que sirven al Señor deben meditar en este pasaje. No agradar a los hombres, no usar adulación, no desear dinero, no buscar gloria humana, ni el abuso en el uso de la autoridad. Muchos predicadores simplemente se imponen y hacen valer su autoridad. Todas estas cosas son las que no debemos hacer. No agradar a los hombres, no usar adulación, no desear dinero, no buscar gloria humana, ni abusar en el uso de la autoridad. Y en contraste con todas estas cosas que él no hizo, ahora Pablo menciona también aspectos positivos sobre cómo ministró y sirvió entre ellos. En primer lugar, sirvió como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Como una madre que acaba de tener un bebé y alimenta a ese bebé. Él dice, así los cuidamos a ustedes. Un verdadero siervo de Dios debe ser como una madre para las personas. ¿Sabes cómo una madre trata a un bebé con ternura? Así es como debemos servir. En segundo lugar, dice en el verso 8, teniendo así un gran afecto por ustedes. Ningún hombre es apto para hablar la palabra de Dios si no tiene un gran amor por las personas a quienes se dirige. Si no tienes un amor real en tu corazón por la gente, olvídate de predicarles. Ve y haz otra cosa. En tercer lugar, dice también en el verso 8, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¡Qué ejemplo! No querían simplemente darles su mensaje, querían derramar sus vidas para servirles. En cuarto lugar, verso 9, mencionó cómo trabajó arduamente día y noche. Un verdadero siervo de Dios debe ser una persona trabajadora, trabajando de día y de noche para no ser carga financiera a ninguno de ustedes.
Muchos trabajadores cristianos de tiempo completo en nuestro país realmente no trabajan mucho la mayor parte del día. Van en la noche aquí y allá a algunas reuniones y muchos de ellos simplemente duermen y holgazanean en la cama durante el día y se llaman a sí mismos trabajadores de tiempo completo, pero no son de tiempo completo, solo trabajan por las noches. Los verdaderos trabajadores a tiempo completo son aquellos que hacen un trabajo secular y después de terminarlo, hacen algo para el Señor. Ahora, Pablo no era así. Pablo trabajaba día y noche. Cuando tenía tiempo libre decía, puedo hacer algo con mis manos y ganarme la vida porque aunque reciba un poco de apoyo de aquí y allá, no quiero ser una carga para nadie. Este hombre era muy recto. Pablo continúa diciendo en el versículo 10, cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Donde quiera que iba, Pablo podía decir, no es solo mi mensaje, sino también la manera en que vivo lo que demuestra el Evangelio. ¿Cuánta necesidad hay de trabajadores cristianos en la India que puedan decir eso? No es solo nuestro mensaje, sino también la manera en que vivimos lo que demuestra la verdad del Evangelio. Y él continúa diciendo que no es solo como una madre en el versículo 11. Además, de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre. Así que vemos que un verdadero siervo de Dios es tanto como una madre o como un padre. Como madre trata con ternura al bebé y como padre da consejos y disciplina. Ambas cualidades son necesarias y debe encontrarse en todo siervo de Dios y en todo anciano de una iglesia. Animo a cualquiera que quiera servir al Señor a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 4 al 11 para que mediten sobre estos aspectos negativos y positivos. Se los acabo de mostrar y si son serios al respecto, pueden meditar en esto por sí mismos y ver cómo deben servir al Señor. Luego pasamos al versículo 18. Pablo habla de toda la oposición que enfrentó de diferentes personas. Luego dice en el verso 18, queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Es decir, frustró su propósito. Ahora, piensa en eso. Es cierto que Satanás fue derrotado en la cruz, que su armadura le fue quitada y que no tiene poder sobre nosotros. Jesús nos ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Lucas 10, verso 19. Y Pablo era un siervo de Dios sobresaliente. Y aún así dice que Satanás le impidió en cierto momento. Quiso ir a Tesalónica, pero Satanás se lo impidió. Sabemos por 2 Corintios capítulo 12 que Dios permitió que un mensajero de Satanás hostigara constantemente a Pablo. Pablo era un siervo de Dios tan sobresaliente que Satanás lo perseguía más que a cualquier otra persona en el mundo. Satanás habría enviado a sus demonios de bajo nivel contra otros trabajadores cristianos, pero él mismo fue tras Pablo. Y hoy puedo imaginar que Satanás está detrás de cualquier siervo de Dios sobresaliente en el mundo y enviará a sus demonios de bajo nivel tras los otros trabajadores cristianos. Entre los demonios hay diferentes niveles de poder. La Biblia habla de principados, potestades y gobernantes de las tinieblas. Así que los demonios más fuertes irán tras los trabajadores cristianos más sobresalientes. Los demonios más débiles serán enviados tras los otros trabajadores cristianos, y a los trabajadores cristianos inútiles simplemente los dejará en paz, porque sabe que no dañarán su reino en absoluto. Satanás ignora por completo a los trabajadores cristianos amantes del dinero, porque sabe que se destruirán a sí mismos y destruirán a otros. En realidad, es un gran honor que Satanás te considere digno de ser perseguido, acosado y atribulado. Eso significa que él te considera una amenaza para su reino. Creo que es bueno buscar ese honor, que Satanás te considere una amenaza para su reino. Satanás perseguía a Pablo y le impidió ir a cierto lugar, pero eso no impidió el propósito de Dios, al igual que el aguijón en la carne. Aunque era un mensajero de Satanás, cumplió el propósito de Dios al mantener humilde a Pablo. Así que incluso este impedimento a Pablo no impidió el propósito de Dios, porque dice en el capítulo 3, verso 2, enviamos a Timoteo. Verso 6, pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros,
y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor. Verso 7. Fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Cuando Pablo no pudo ir a Tesalónica, envió allí a Timoteo, lo cual fue bueno porque le dio a Timoteo la experiencia necesaria en el ministerio y le permitió madurar. Eso es algo bueno. A veces, cuando un trabajador experimentado no puede ir a algún lugar, es bueno porque un trabajador más joven va en su lugar y adquiere experiencia. ¿Satanás tuvo éxito allí? No. Dios le dio la vuelta a la situación frente a Satanás como siempre lo hace. Cuando detuvo a Pablo, algo mejor sucedió. Timoteo fue, se cumplió el ministerio y además Timoteo ganó experiencia. Entonces, ¿qué vemos de eso? En nuestro ministerio, si vivimos en la voluntad de Dios, nada de lo que Satanás pueda hacer podrá impedir el propósito de Dios para nuestra vida. Permítame pasar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12 y 13. Pablo tenía gran gozo en servir a Dios. Hay varias expresiones de gozo en el capítulo 2, verso 19 y en el capítulo 3, verso 9, donde él dice, mi mayor gozo lo encuentro en ustedes, cristianos de Tesalónica. Él encontraba su gozo en los creyentes, y yo creo que algo anda mal cuando un siervo de Dios no encuentra gozo en aquellos a quienes sirve. Muchas personas sirven de una manera malhumorada y con cara larga. Necesitamos encontrar gozo en aquellos a quienes servimos. En el capítulo 3, versos 12 y 13, tenemos una hermosa expresión que nos enseña qué es la verdadera santidad. Solo lean los versículos 12 y 13 juntos y entenderán qué es la verdadera santidad. Verso 12. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, porque deberían crecer y abundar en amor unos para con otros. Verso 13. A fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es crecer en amor unos para con otros. Eso es lo que dice allí. No puede ser afirmado irreprensible en santidad si no creces en amor unos para con otros. Esto es una corrección muy importante para las personas que piensan que la santidad no tiene nada que ver con otras personas, que solo tiene que ver contigo. Muchas personas que buscan la santidad en el mundo de hoy solo son cuidadosas con su vestimenta y tratan de mantener puros sus pensamientos, ojos y lengua, pero son tan egoístas, totalmente egoístas. Solo se preocupan por su pureza interior, pero no muestran mucho interés por las necesidades y problemas de los demás. No están creciendo en amor hacia otros. Tales personas no son santas. Son fariseos. Si no aumentas en amor por otras personas, de acuerdo con este versículo, el Dios Todopoderoso nunca podrá afirmarte irreprensible en santidad. Medita en ese verso. La santidad sin un amor ferviente por los demás es una santidad falsa. La verdadera santidad es amor ferviente por Dios, amor ferviente por nuestros hermanos en la fe y amor ferviente por todos los hombres, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad, verso 13, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús. De eso está hablando. Esta epístola está preparando a las personas para la venida del Señor Jesús con todos sus santos. En Primera de Tesalonicenses 4, verso 1 al 8, Pablo habla sobre la pureza en el área sexual. En el verso 4 podría traducirse de dos maneras posibles. Esta podría ser una traducción: que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su cuerpo en santificación y honor. Debes saber cómo mantener tu cuerpo santo y puro. Esa es tu responsabilidad, porque el versículo 3 dice, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Hay muchas áreas en las que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero en esta área sí lo sabemos con certeza. No tenemos que buscarla. Es una santificación total. Santificación significa separarse de todo lo que es pecaminoso, mundano y maligno. Cada uno de ustedes debe saber cómo mantener su propio cuerpo puro. Otra forma en que podríamos traducir el versículo 4 es que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su esposa en santificación y honor.
Eso significa que la forma en que tengas a tu esposa debe ser de una manera santa. Todos deben saber cómo conseguir una esposa de una manera santa. Hay muchas formas impuras en que la gente intenta conseguir esposa. Por ejemplo, por intereses financieros. Esa es una de esas maneras impuras. Cada uno de ustedes debe saber cómo conseguir una esposa de una manera santa. ¿Conseguiste a tu esposa de una manera santa? ¿Estás buscando una esposa de una manera santa? ¿Estás considerando intereses terrenales e impuras cuando buscas una esposa? Versículo 5. No en pasión degradante, como los gentiles. Cuando tu deseo por una esposa es porque es atractiva y tienes lujuria por ella, esa no es la manera de buscar una esposa. Si eres un siervo de Dios, si eres alguien que quiere vivir para Dios, debe buscar una esposa que tenga un deseo piadoso. Esa es una palabra muy importante. Y luego dice aquí en el verso 6, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Esto significa, no andes tonteando o coqueteando con la esposa de otra persona, porque el Señor es vengador en todas estas cosas. Si alguna vez intentas hacerte amigo de la esposa de otra persona, te digo que Dios se vengará de ti de una manera asombrosa y te convertirá en un ejemplo para todos los demás. Debemos ser muy cuidadosos en nuestras relaciones con el sexo opuesto, ya que vivimos en una sociedad muy parecida a la de los tesalonicenses, donde la inmoralidad sexual no se considera pecado. Hay mucha inmoralidad sexual, incluso en nuestro país, en las universidades, entre los jóvenes y fuera de ellas. También entre los trabajadores cristianos de todas las denominaciones. Es importante que como cristianos seamos diferentes del mundo y que tengamos un testimonio claro. Cada persona debe saber cómo preservar su cuerpo en pureza en esta área. De lo contrario, simplemente fracasarás como siervo de Dios. Sansón es un ejemplo sobresaliente de esto y muchos otros en los últimos 50 años en todo el mundo. Y continúa diciendo en el versículo 11, tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado. Ese es un buen versículo. En 2 Corintios 5, verso 9, vimos que Pablo dijo que su ambición era agradar a Dios, y lo que menciona aquí no contradice esa afirmación. Nuestra ambición siempre debe ser llevar una vida pacífica, sin discutir con nadie, ocuparnos de nuestros propios asuntos, sin entrometernos en los de los demás. Muchos creyentes están metiéndose en los asuntos de otras personas y trabajar con mis propias manos en la medida de lo posible para ganarme la vida. En los versículos 13 al 18, Pablo habla de cómo será cuando Cristo regrese. Dice, no queremos que estén desinformados sobre lo que ha sucedido a aquellos que se han dormido en el Señor. Se refiere a aquellos que murieron en Cristo. Jesús murió y resucitó. Así que creemos que estas personas que murieron en Cristo también resucitarán. Y Dios los traerá con Jesús. Cuando Jesús venga, los que estamos vivos no iremos antes que los que están muertos en Cristo. Iremos junto con ellos. Ellos resucitarán de las tumbas. Esa será la primera resurrección e iremos a encontrarnos con el Señor. Los incrédulos no resucitarán por otros 1000 años. Resucitarán en la segunda resurrección. Pero nosotros, los que morimos confiando en el Señor, resucitaremos juntos para encontrarnos con el Señor en el aire. Y los que estén vivos serán arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Verso 17. Ahora noten los versículos 16 y 17. ¿Cuáles son las cosas que dijo que estarán allí en la venida del Señor? En su regreso, nuestro Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces todos los santos serán arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Ahora, si vamos a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, Él habló de estas mismas cosas cuando estuvo en la tierra y habló a sus discípulos. En Mateo 24, verso 26, dijo acerca de su venida, será así. No crean a las personas que dicen que está aquí o que está allá, o que ha venido en secreto o cualquier cosa por el estilo.
No hay venida secreta. Cuando Él venga, será como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente. Cuando ocurrirá la venida de Cristo, Mateo 24-29, inmediatamente después de la tribulación, no antes. Sé que algunos de ustedes, o quizás muchos de ustedes, creen que es antes, pero yo creo en lo que dijo Jesús, es después de la tribulación. ¿Y qué va a pasar después de la tribulación? Verso 30. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Eso es lo que leímos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Él enviará a sus ángeles, verso 31, con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Lo leímos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Mateo 24, verso 29 dice, inmediatamente después de la tribulación. Así que hay un periodo de tribulación. Inmediatamente después de eso. Está tan claro para mí. Durante muchos años creí que Jesús vendría antes porque era joven. No estudiaba las escrituras, solo creía lo que decían los demás. Pero decidí creer en la escritura y no en lo que dice todo el mundo. Y esto es lo que yo creo hoy. Los eventos mencionados aquí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 son los mismos que Jesús menciona en Mateo 24, versos 30 y 31. En el capítulo 5, verso 2, Él dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como un ladrón en la noche. Muchas personas citan este versículo así, Jesús viniendo como un ladrón en la noche. Pero Él dice en el verso 4, ustedes son creyentes, no vendrá para ustedes como un ladrón en la noche. Si viene como un ladrón en la noche para ti, debe ser un incrédulo. Un ladrón no anuncia su llegada diciendo, vendré mañana a las 12:30 de la noche. Simplemente llega de repente. ¿Y quién es el que no lo espera? Los incrédulos. Yo sí lo espero. Así que como lo estoy esperando, no vendrá como un ladrón en la noche para mí. Verso 5. Porque todos ustedes son hijos de la luz. Yo no estoy viviendo en la oscuridad. Son las personas que viven en la oscuridad para quienes Jesús viene como un ladrón en la noche. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta. ¿Cuál es la diferencia entre dormir y estar alerta? Cuando dormimos, las cosas que son reales a nuestro alrededor parecen irreal. No sé lo que está pasando. No sé quién está en la habitación. No sé lo que está pasando en el mundo a mi alrededor. Y las cosas que son irreales en mis sueños parecen reales. Eso es dormir. El sueño es un momento en que las cosas irreales parecen reales y las cosas reales parecen irreales. Y podemos decir que un creyente está espiritualmente dormido cuando las cosas reales de la eternidad son irreales para él y las cosas irreales del mundo son reales para él. Eso significa que este mundo es como un sueño y eso es más real para él que las cosas reales de la eternidad. Un hermano o hermana así está profundamente dormido. Para él, el Señor definitivamente vendrá como un ladrón en la noche. Pero espiritualmente, un hombre que está alerta, para quien las cosas de la eternidad son reales, no será tomado por sorpresa cuando Cristo venga. Él está listo. Pablo dice que nosotros esperamos con gozo ese día y anhelamos su venida. Versículo 3. Y la gente a nuestro alrededor dirá, paz y seguridad. Todos los gobiernos del mundo buscan paz y seguridad, pero de repente vendrá la destrucción. Y estamos listos para eso. Estamos listos para la tribulación. Esa destrucción vendrá de repente como dolores de parto a una mujer que está encinta. Versículo 3. Ahora, toda mujer sabe que antes de dar a luz a un hijo, hay un periodo de varias horas de lo que llaman labor de parto, la preparación para el nacimiento del niño, que es un proceso muy doloroso. He oído a mujeres decir que fue tan doloroso que sintieron que iban a morir. Es tan doloroso y luego el niño nace. Y ahí el Espíritu Santo está representando la tribulación antes de la venida de Cristo. Va a haber un tiempo doloroso y luego nacerá el niño, la venida de Cristo. Todo en la Escritura apunta a eso. Incluso Jesús lo dijo, todo esto es solo comienzo de dolores de parto. Ningún niño nace sin esos dolores de parto. Y la venida del Señor no va a ocurrir antes de esa dolorosa tribulación para el pueblo de Dios. No tenemos miedo de ese tiempo porque creo que será un gran honor para nosotros si el Señor permite estar aquí como testigos suyos y dar nuestras vidas por causa del Evangelio.
En el capítulo 5, verso 12 dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Este versículo nos dice que debemos apreciar mucho a nuestros ancianos y a los que nos predican y nos enseñan la palabra de Dios. Verso 13, y que los tengan en muy alta estima con amor. Lamento decir que he visto dos extremos entre los cristianos. Algunos adoran a los mensajeros, mientras que otros no estiman con amor a los mensajeros de Dios. Esa es una pérdida. No es el mensajero del Señor quien va a perder si desobedeces un mandamiento. Tú eres quien pierde. Y luego en el verso 14 en adelante da una serie de exhortaciones. Amonestar a los indisciplinados, animar a los desanimados, sostener a los débiles, ser pacientes con todos, no devolver mal por mal, procurar siempre el bien de los demás, regocijarse siempre, orar sin cesar, es decir, mantener un espíritu de oración en todo momento y en todo dar gracias, porque todo esto es la voluntad de Dios para ustedes. Aquí tienen algunos consejos prácticos en los que podrían pasar mucho tiempo meditando para estar listos para la venida del Señor. En el versículo 19 dice algo sobre los dones espirituales. No apaguen el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios los está impulsando a servirle de alguna manera, no le echen agua a ese fuego, no lo apaguen, hagan algo, respondan al Espíritu Santo. Versículo 20, no desprecien las profecías, no se burlen de ellas, pero al mismo tiempo no crean en todo. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno y desechen el resto. Absténganse de toda forma de mal. Y si hacen esto, el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 23. Este es el tema: estar preparados y preservados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 23 es el único versículo del Nuevo Testamento y quizás de toda la Biblia que nos enseña que el hombre es una trinidad, tal como Dios, espíritu, alma y cuerpo. Porque el hombre es el tabernáculo de Dios y el tabernáculo, como vimos, tenía tres partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio exterior. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Dios habitó en el lugar santísimo. Dios habita en el espíritu. Y esa es la parte más importante de nosotros. Nuestro cuerpo lo podemos ver. Nuestra alma consiste en nuestra inteligencia. Esa es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y el espíritu consiste en nuestra conciencia y la capacidad de recibir la vida de Dios. Así que esa es la primera carta. Ahora pasamos a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. También trata el tema de la segunda venida de Cristo. Probablemente fue escrita un año después de la primera carta. La primera carta fue escrita para consolarlos con la esperanza del regreso del Señor. La segunda carta fue escrita para corregir sus ideas equivocadas sobre la segunda venida de Cristo. Necesitamos ser consolados con el pensamiento de la segunda venida de Cristo y también necesitamos ser corregidos cuando tenemos ideas equivocadas sobre la segunda venida de Cristo. En la primera carta, Pablo dijo: la venida del Señor se acerca, así que prepárense para ello. Y lo que hicieron algunas personas fue: oh, el Señor viene, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo trabajando? Renunciemos a nuestros trabajos y estemos listos para la venida del Señor. Y se quedaron sentados sin hacer nada. Y Pablo dijo: eso no es lo que quise decir, que simplemente se queden esperando la venida del Señor. Incluso en los últimos años leemos en los periódicos sobre algún grupo de culto fanático que cree que el Señor viene en una fecha específica y suben a lo alto de una montaña para esperarlo. Renuncian a todos sus trabajos y el líder de ese culto se enriquece gracias a sus seguidores, haciéndolos vender todas sus propiedades y darle el dinero a él. Así que él se beneficia de todo el asunto. Y luego esperan allí y descubren que el Señor no ha venido.
No sabemos la fecha ni la hora de su venida. Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Podemos saber cuándo está cerca. Israel ha vuelto a ocupar la tierra. Hay mucho conflicto alrededor de Jerusalén. Así que sabemos que el regreso del Señor está cerca, pero no sabemos el día ni la hora. No nos corresponde a nosotros conocer los tiempos ni las fechas. Así que no tenemos que ir a esperar en alguna montaña o renunciar a nuestros trabajos, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Él dijo que vendrá y han pasado 2000 años. Y todas esas personas en Tesalónica, si hubieran estado esperando sin trabajo, habrían estado sin trabajo para siempre. Así que no debemos ser necios como ellos. En el capítulo 1, Pablo los anima de nuevo a ser fieles en la tribulación. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Versículo 5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Al mismo tiempo, esto era una evidencia clara del justo juicio de Dios sobre los incrédulos, y será justo que Dios castigue un día a todos los que persiguieron a sus hijos con aflicción y juicio. Pablo les dijo que cuando Cristo regresara, ellos recibirían alivio de su tribulación. Esto nos enseña que la persecución continuará hasta la venida de Cristo. Verso 7. Finalmente obtendremos alivio de la persecución cuando Jesús venga. Ahora, cuando Pablo escribió esto, no sabía que 2000 años de historia de la iglesia estarían llenos de persecución. Él escribía bajo la inspiración del Espíritu Santo y dijo que el alivio vendría solo cuando Cristo viniera nuevamente. Y hemos visto que eso es cierto incluso hoy. La gente está siendo perseguida. Y he leído estadísticas que más personas han sido asesinadas por su fe en el Señor Jesucristo en los últimos 100 años que en todos los 1900 años anteriores. Y puedo creer que muchas de esas cosas no se hacen públicas. Pero creo que muchas personas en los últimos 100 años han tenido el honor y el privilegio de morir como mártires por Jesucristo. Así que ese alivio vendrá solo cuando Cristo venga de nuevo con sus poderosos ángeles. Verso 8, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Versos 9 y 10, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Así que no podemos esperar en nuestro servicio al Señor estar libres de persecución hasta que Cristo venga. Serás perseguido por tus familiares, por cristianos y por incrédulos. Ese es nuestro destino como creyentes, porque estamos en esta tierra como peces fuera del agua. Este mundo no es nuestro hogar y estamos en conflicto constante con el sistema de este mundo. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Somos una amenaza para el sistema mundial de Satanás. Por eso Él nos odia y nos persigue. Si te haces amigo de este mundo y del gobernante de este mundo, él dejará de molestarte, pero entonces no serás un testigo de Cristo. En el capítulo 2, Pablo continúa corrigiendo ideas equivocadas acerca de la venida del Señor. Él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros. Eso significa que no debes dejar que nadie venga a decirles, recibí un mensaje del Señor, o tuve una visión y esto es lo que el Señor me dijo sobre su venida. No crean en todo eso. Hoy en día hay muchas personas hablando de visiones y cosas parecidas sobre la venida del Señor. Pero Pablo dice, no crean en todo eso. Ustedes tienen la palabra y eso es suficiente para ustedes. Y en aquellos días habían personas que estaban escribiendo cartas y firmando con el nombre de Pablo para hacer creer a la gente que Pablo las había escrito. Imagínense. Esas cosas ya estaban ocurriendo en el primer siglo, porque en esos días, como dije, no tenían una Biblia. Y esta probablemente es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento que se escribió, primera de Tesalonicenses. Y alguien más escribía algo haciéndose pasar por Pablo. Algunas personas pensaban que era una carta real de Pablo y les sacudía lo que esa persona escribía.
Por eso él dice, no les crean. Por eso muchas veces Pablo firmaba la carta él mismo. Alguien más la escribía y él decía, esta es mi firma. Así es como concluyo todas mis cartas. Pablo, no dejen que nadie les perturbe diciendo que el día del Señor ha llegado. En otras palabras, no dejen que nadie les diga, Jesús ya vino en secreto. No, él dice, no va a suceder así. Porque ese día no vendrá sin que primero venga una gran apostasía de la fe entre los cristianos. Y eso está sucediendo en nuestro tiempo. Y el anticristo, el hombre de pecado, tiene que ser revelado. Ese día no vendrá, versículo 3, Jesús no vendrá hasta que el anticristo aparezca primero y venga el periodo de tribulación. En toda la escritura, donde quiera que mires, obtienes la misma respuesta. Cristo viene después de la tribulación. Y el anticristo, verso 4, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El capítulo 2 está hablando del día del Señor, pero algunos cristianos separan el día del Señor de la venida del Señor. Son personas astutas que pueden torcer las escrituras para que se ajusten a sus propias convicciones. No debemos acercarnos a las escrituras con ideas preconcebidas para hacer que se ajusten a lo que creemos. Si hacemos eso, Dios permitirá que seamos engañados. Debemos acercarnos a las escrituras sin opiniones propias y permitir que nuestras ideas sean moldeadas por la palabra de Dios. Solo así conoceremos la verdad. Temo que muchos de ustedes ya tienen una opinión en su mente y luego vienen a las escrituras. Así era yo en mis días de juventud, porque era joven y no sabía. Y uno termina forzando la escritura para que encaje en su opinión teológica. Si haces eso, serás engañado. Ven a las escrituras con la mente abierta y deja que tus ideas sean moldeadas por las escrituras. Eso fue lo que decidí hacer y cambié mi punto de vista sobre este tema para que se ajustara a las escrituras. Y vi que el anticristo va a levantarse primero. Pero ¿eso significa que estamos esperando la tribulación? No, estoy esperando la venida del Señor. Si le preguntas a una mujer embarazada, ¿estás esperando con ansias los dolores de parto? Ella diría, no, estoy esperando con ansias el nacimiento de mi bebé. Ninguna madre espera con ansias los dolores de parto. ¿Alguna vez has oído a una madre decir eso? No, ella dice, estoy esperando con ansias el nacimiento del bebé. Sé que habrá dolores de parto, pero será por un corto periodo de tiempo. Yo no estoy esperando la tribulación, estoy esperando la venida del Señor. Sé que antes habrá un pequeño periodo de dolor antes de eso, está bien. Pero estoy esperando el nacimiento del bebé, el nacimiento de un nuevo reino en esta tierra. Pero antes vendrá el anticristo, quien se sentará en el templo como si fuera Dios. Hará que la gente lo adore. Y Juan dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, donde la gente se sienta en la iglesia y se comporta como si fuera Dios, gobernando sobre otros. Pero esta es una característica del anticristo. Se sienta como Dios en el templo, en la iglesia. Y esto se llama el misterio de la iniquidad, que ya está en acción. Verso 7. Hay un misterio de la iniquidad, así como hay un misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que Cristo vino en la carne. El misterio de la iniquidad es Satanás viniendo en la carne. Ese es el anticristo. No es que Satanás se haga carne, sino que Satanás posee a este hombre. Es lo opuesto a Cristo, viniendo en la carne. Ese es el misterio de la iniquidad, cuando Satanás posee a un hombre y manifiesta todo su mal para luchar contra el hecho de que Jesús vino en la carne. Versículo 8. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero antes de que el anticristo aparezca, su espíritu correrá el mundo preparando el camino para él. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Cristo, habrá un gran movimiento que preparará el camino para el anticristo. Versículo 9. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Habrá todo tipo de milagros engañosos. Y eso lo vemos hoy en el cristianismo. Muchas campañas de sanidad están llenas de engaño, pero no son verdaderos milagros ni verdaderas sanidades. Y el camino del anticristo está siendo preparado con falsas sanidades, falsos milagros, falsos prodigios,
falsas señales, todo está ahí para preparar a las personas para la venida del anticristo. Ahora bien, también hay prodigios verdaderos. Yo creo que Jesús sana a los enfermos y hace milagros hoy en día, pero también hay mucha falsificación y necesitamos discernir entre estos dos. Y dicen los versículos 10 y 11, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les enviará una influencia engañosa. Y si en tu vida o en la mía no estoy dispuesto a enfrentar la verdad sobre mí mismo cuando Dios me la muestra, ya sea en un mensaje o cuando leo la palabra, si no quiero ser salvo del pecado que Dios me muestra en mí, este es el único versículo en la Biblia que dice que Dios mismo permitirá que sea engañado. Qué cosa tan trágica cuando Dios permite que una persona sea engañada. La Biblia dice que Satanás ya nos está engañando, nuestras pasiones están llenas de engaño, y si además de esto Dios también nos engaña, estamos perdidos. Más vale que te asegures de que por lo menos Dios esté de tu lado. ¿Quieres que Dios esté de tu lado? Ama la verdad sobre ti mismo. Cuando Dios te muestre tu pecado, cuando Dios te muestre tu avaricia, tu egoísmo, tu amor al dinero, cuando Dios te muestre tu orgullo, reconócelo. Ama la verdad sobre ti mismo y di, quiero ser salvo de esto, Señor. Si te defiendes y encubres tu pecado, te garantizo que Dios mismo enviará sobre ti una influencia engañosa y creerás lo que es falso. Creerás todos estos milagros falsos. ¿Por qué tantos cristianos creen en milagros falsos hoy en día? Te diré la razón. Aquí está la respuesta. No quieren ser salvos del pecado en su propia vida. No aman la verdad sobre el pecado en su propia vida. No aman la verdad sobre querer ser salvos de las cosas que Dios les muestra. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias por ustedes, hermanos, porque Dios los ha escogido para la santificación. Verso 13. Y en el verso 14 está el propósito con el que Dios nos llamó por medio del Evangelio, el cual es para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es un versículo maravilloso. Todo el propósito del Evangelio es que yo pueda adquirir un día esa gloria de Jesús, lleno de gracia y verdad. Luego dice en el verso 15, así que hermanos estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. En el capítulo 3, Pablo advierte, aléjense de los hermanos que llevan vidas perezosas, versículos del 6 al 11. Él dice, ustedes saben cómo vivimos cuando estábamos entre ustedes. ¿Fuimos perezosos? No. Trabajamos duro. Nunca tomamos dinero de ninguno de ustedes. Incluso dice en el verso 8 que cuando le daban comida regularmente en Tesalónica, Pablo la pagaba. ¡Qué hombre tan increíble! Muy pocos trabajadores cristianos de tiempo completo piensan alguna vez en pagar por la comida que reciben. Pablo dice que lo hacía, y no solo por una comida. Quizás alguien le daba comida regularmente cada mes, y él no quería aprovecharse de ese hermano que le daba comida cada mes, diciendo, bueno, yo soy el siervo del Señor. Por supuesto, tienes que dármela. Él pagaba por esa comida. Era tan recto que trabajaba día y noche para pagarla. Nunca tomó dinero de los tesalonicenses, porque dice en el verso 9, no porque no tenga derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Un siervo del Señor debe ser un modelo para otros y decirles, hagan lo que yo hice, trabajé día y noche para mantenerme. Pablo les señaló su ejemplo. Versículo 11. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre de Jesucristo, verso 12, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Y aquí hay una ley, en la última parte del verso 10. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Si estás sirviendo al Señor a tiempo completo, deberías esforzarte más que los que tienen un empleo secular. Recuerda esto. Puede que estés en una situación en la que no puedas trabajar con tus manos fabricando tiendas para ganarte la vida. Así como Pablo, no importa, está bien si alguien te está manteniendo. Pero pregúntate esto.
Esas personas que están trabajando arduamente desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde para mantenerte, ¿tú te esfuerzas de esa manera o eres perezoso? Si eres perezoso y no te esfuerzas trabajando de la mañana a la noche, no tienes derecho a hacer que esas personas trabajen arduamente para mantenerte. Un siervo del Señor debe ser una persona trabajadora que de la mañana a la noche tenga algo que hacer para el Señor. Entonces, sí está bien que otras personas te mantengan, porque ellas trabajan menos que tú. Ellos trabajan 8 horas al día para mantenerte, y tú deberías trabajar quizás 10 horas sirviendo al Señor. Pero hoy, eso no es así. Muchas personas en trabajos seculares se esfuerzan trabajando mucho más que personas en el ministerio cristiano. Y esa es la tragedia en la cristiandad en la India hoy en día. Finalmente, Pablo dice en los versículos 14 y 15, y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo. Y en el verso 17 firma con su saludo. Que el Señor nos ayude a considerar seriamente todo lo que está escrito en esta carta, porque son verdades importantes a las que debemos prestar atención si queremos estar listos para la segunda venida de Cristo. Oremos.